Buenas tardes. Nos encontramos a 13 de julio de 2025 y estamos en la Biblioteca Ingeniero Alberto Castillo Martínez en Chamixto, Coajimalpa, apoyándonos de nuestro libro Geometría y Trigonometría de Baldor, que tenemos aquí en la biblioteca. Y vamos a ver el tema de funciones trigonométricas, específicamente seno, coseno y tangente. Para esto, vamos a ver primero que las funciones trigonométricas se aplican a triángulos rectángulos. ¿Qué quiere decir esto? Que es un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados y que frente a este ángulo se encuentra la hipotenusa. Y los ángulos que están en los extremos podemos ponerles A y B. Su relación va a estar en base a los catetos que conforman el ángulo de 90 grados. Frente al ángulo A estará su cateto opuesto, al cual le vamos a poner una letra minúscula. Y frente al ángulo B, el cateto opuesto va a ser este. ¿Sí? Los catetos adyacentes van a ser los lados que tocan el vértice del ángulo que estamos usando. Si a mí me interesa el ángulo B y quiero focar el seno de B va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y esto va a ser igual, el cateto opuesto de B es el lado B sobre la hipotenusa. Si me interesa el coseno de B, va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente, en este caso, es el lado A sobre la hipotenusa. Y la tangente va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto de B es B entre el cateto adyacente, que es el lado A. Bien, pero ¿de dónde sacamos los valores que va a estar entre esto? Bueno, para esto nos vamos a apoyar de otra figura. No me gustó, vamos a hacerlo otra vez. Quede un poquito más claro. Imaginemos que este es un círculo y que este círculo tiene un radio que vale 1. Aquí tenemos x menos x, y menos y. Aquí son 0 grados. Aquí son 90 grados, 180 grados, 270 grados, aquí 0 grados o 360. Y en esta línea que acabamos de hacer, vamos a poner que se forma un ángulo. Digamos que es un ángulo de 40 grados. Y que yo pongo una lamparita de este lado. Esta lámpara va a alumbrar sobre esta línea
y va a proyectar una sombra. Una sombra que va a estar sobre el eje X. Bueno, pues a esto lo vamos a llamar coseno. Y la relación va a estar el ángulo va a estar siempre formado entre 0 y 90 grados. Se puede proyectar en cualquiera, pero vamos a manejar únicamente lo que es 0 a 90 grados. Y en este caso, imaginemos ahora que esta línea la hago el ángulo más pequeño, digamos 20 grados. ¿Qué sucede? La proyección se mueve, pero la sombra aumenta. Y si yo lo hago el ángulo más grande, digamos 80 grados, observo que la proyección en X disminuye. Vamos a verlo gráficamente. Vamos a verlo apoyándonos de la calculadora. Si yo tengo el coseno de 0 grados, me doy cuenta que esta línea va a estar empatada con el eje X, y por lo tanto el coseno va a valer 1, porque mi radio, como ya lo dijimos, vale 1. Pero si el coseno sube a 20 grados, el ángulo sube a 20 grados, tenemos que el coseno vale 0.939. Y ahora tenemos el coseno de 40 grados. Coseno de 40 grados va a ser igual a 0.766. Tenemos el coseno de 80 grados. Va a ser igual a 0.173. Como va observando, a medida que el ángulo va acercándose a 90 grados, el valor del coseno va reduciéndose. Pero cuando llegue a 90 grados, ya no va a haber proyección sobre el eje X. Por lo tanto, el coseno de 90 grados va a ser igual a 0. Ahora vamos a suponer que yo mi lamparita la paso de este lado. Y ahora la proyección ya no es sobre el eje X, ahora es sobre el eje Y. Y si partimos de 0 grados, el seno de 0 grados no tiene proyección sobre Y. Por lo tanto, el seno de 0 es igual a 0. Pero a medida que va subiendo el ángulo, vamos a ver lo que pasa. Seno de 20 grados va a ser igual a 0.342.
seno de 40 grados va a ser igual a 0.642. Seno de 80 grados va a ser igual a 0.984. Y cuando llegue al eje, a los 90 grados, el radio va a valer 1, igual que el seno. Por lo tanto, el seno de 90 grados va a ser igual a 1. ¿Sí? Podemos observar que a medida que el ángulo va subiendo, aumenta proporcionalmente o disminuye en X, y ese mismo ángulo aumenta o disminuye proporcionalmente con relación a Y, siempre entre 0 y 1. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa con la tangente. Voy a borrar esto. Y vamos a borrar las líneas para no causar confusión. La tangente va a ser una línea que es paralela al eje de las Y's. Y esta línea va a ir creciendo a medida que el ángulo va aumentando. ¿Sí? Entonces, observen lo que sucede. El tangente de 0 grados va a ser igual a 0, porque partimos de aquí. Pero el tangente de 20 grados va a ser igual a 0.363. El tangente de 40 grados va a ser igual a 0.839. Si observan, en 40 grados ya está muy cerca de la unidad. Pues la tangente llega a medir más que la unidad a medida que el ángulo va aumentando. Observamos tangente de 80 grados es igual a 5.671. Si se dan cuenta, ya es mayor que la unidad, porque esta línea en 80 grados se proyecta hacia acá. Pero si va aumentando, esta incluso puede llegar más allá del techo o del salón donde estamos. Por ejemplo, tangente de 87 grados, si observamos, tangente de 87 grados va a ser igual a 19.081. Si yo quisiera dibujarla, ya no cabría aquí en mi pizarrón. Pero aquí hay algo muy importante. Si la tangente fuera de 90 grados, observen lo que pasa. Observen mi calculadora, tangente de 90 grados, me aparece un error matemático. ¿Por qué se da ese error? Bueno,
hay que entender que para que se forme la relación debe de haber un triángulo. Esta línea, si se pone sobre el ángulo de 90, va a ser también paralela y por lo tanto no va a haber un triángulo. Y al no haber un triángulo, la relación no existe. Por lo tanto, la tangente de 90 grados no existe. Bien. Si tienes dudas sobre este tema o cualquier otro que hayamos visto, no dudes en visitarnos aquí en la biblioteca Ingeniero Eberto Castillo Martínez en Chamixto, Coajimalpa. Los sábados y domingos estamos para servirte. Recuerda que todos los servicios de la biblioteca son totalmente gratuitos. Gracias.